Yo los he elegido del mundo para que vayan y den fruto, y vuestro fruto dure, dice el Señor. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos, escogió a 12 de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso el nombre de Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago y Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón apodado el Celotes, Judas el de Santiago y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón. Venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades. Los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados, y la gente trataba de tocarlo, porque salía de él una fuerza que los curaba a todos. Palabra del Señor. Tomen asiento un momento, queridos hermanos. En esta 23ª semana que hemos empezado este domingo, se nos quieren enseñar varias cosas. Y como ustedes saben, la enseñanza del domingo se va desplegando a lo largo de la semana. Y ya hacia el miércoles, jueves de la semana se nos empieza a insinuar la enseñanza del domingo siguiente. Y entonces uno ve en el día a día de la escucha de la palabra del Señor que efectivamente uno va haciendo un camino. Nosotros tenemos una dificultad, consecuencia de la etapa de la historia en que nosotros escuchamos y seguimos al Señor, que es esta etapa, diríamos, contemporánea, modernista, donde nosotros tenemos una serie de errores en relación a qué es ser discípulo y qué es la vida en Cristo. Y entonces para nosotros puede ocurrir frecuentemente que de lo que se trata es de aprender ciertas cosas y entenderlas, diríamos, intelectualmente. Y ahí nos equivocamos. Así funciona el mundo. El mundo, uno va al colegio, termina el colegio, la universidad, termina la universidad, te da tu título y ya estás con licencia para ejercer ese oficio. Y ya entre comillas sabes. En las cosas de Dios no es así. Porque nosotros seguimos a Jesucristo y nosotros vamos haciendo un camino y en consecuencia cada día, cada circunstancia necesita que crezcamos en la vida de hijos de Dios. Y por eso es que igual que no nos queda la ropa que teníamos cuando nos bautizaron, igual no nos queda la ropa que teníamos cuando hicimos la primera comunión, de repente ni la confirmación y ustedes seguro de repente ni el vestido de novia. Y entonces uno necesita seguir creciendo en el amor. Pero cuando uno cree que ya lo sabe, entonces uno no se da cuenta que necesita pasar varias veces
por la misma enseñanza, porque cada vez que se pasa nuevamente por la misma enseñanza, vamos a crecer. Pero cuando uno prejuzga y dice, ya sé, esto ya lo escuché varias veces, incluso lo puede citar de memoria, se bloquea. Eso como advertencia general para la semana. Y ahora vamos a la enseñanza de la semana y del día de hoy. La conclusión nos la ha dado el domingo el Señor. Si nosotros empezamos a hacer nuestros cálculos para ser discípulos de Cristo, nosotros vamos a llegar a la conclusión que no podemos. Es demasiado exigente, desborda nuestras fuerzas humanas. Esa es la conclusión cuando sacamos si podemos construir la casa, si podemos llevar adelante la batalla, el combate con ese rey. Pero eso es, humanamente no podemos, pero no significa que con Cristo no podemos. Pero lo que necesitamos es que el Señor crezca en nosotros y para eso Él nos alimenta. Esta semana, en el capítulo 6 de San Pablo, en la primera carta a los Corintios que hemos empezado a leer y que seguimos leyendo, empezamos además el sábado pasado el capítulo 6 de San Lucas, estamos 6 con 6. Entonces se nos dan enseñanzas muy importantes que Pablo experimentó y él se dio cuenta de eso. Pero para nosotros nos ayuda a comprender, escuchando atentamente el Evangelio. Y entonces si uno le pregunta a las personas que escuchan este pasaje del Evangelio, capítulo 6, del 12 al 19, ¿qué responderían? ¿De qué se trata? ¿Qué dicen? Nosotros somos hechos por el Señor. El Señor nos está haciendo, nos hace en su oración que no ha desaparecido ni se ha detenido en ningún instante, y nosotros estamos siendo hechos en una vida nueva, que es totalmente nueva. Y para que esa vida nueva crezca, el Señor hace oración por nosotros, pero además el Señor nos envía. Eso significa nos pone en camino, nos pone en contacto con otras personas. Y entonces los apóstoles con los discípulos con los paganos, con los no creyentes. Y eso no ha cambiado desde ese momento en que esa noche memorable en que el Señor llamó a esos 12. Eso sigue ocurriendo también en cada uno de nosotros. San Pablo no ha tenido esas experiencias personales con Jesús como lo tuvieron los 12. San Pablo había empezado su experiencia de fe como fariseo, y como fariseo él empezó, como los judíos y el pueblo de la primera alianza, empezó con la ley, diríamos, empezó con la moral. Entonces lo moral para los fariseos era lo más importante. Diríamos, la salvación era consecuencia de una vida moral recta, pero ahora Pablo está con paganos que tienen, diríamos, no conocen esa moral, pero que él ha evangelizado y que se han, entre comillas, convertido y que él les está predicando. Y entonces él se retira de Corinto y se da cuenta que efectivamente han entendido algunas cosas, pero su vida no ha cambiado totalmente. Y entonces una cosa es que yo sepa la doctrina de la Iglesia y otra cosa es que yo viva en Cristo.
una vida nueva. Son cosas parecidas, pero totalmente diferentes. Y lo fundamental es vivir en Cristo. Y entonces San Pablo en este pasaje presenta a Jesús, como sabemos, en oración toda la noche, dice. Y toda la noche no son, diríamos, 6, 7, 8 horas. Toda la noche significa en las tinieblas de la humanidad. De todos los seres humanos, también de la iglesia peregrina, porque nosotros estamos entre luz y tinieblas. Nosotros no tenemos la plena visión y muchas veces vamos a enfrentar situaciones que nos van a desestabilizar. Creo que todos lo podemos entender a qué se refiere y tal vez todos también lo hemos enfrentado y experimentado. Y entonces, el punto central es que sin Jesucristo no se puede. Y San Lucas por eso termina este pasaje luego de mencionar a los 12, luego de mencionar a esa multitud en el llano, porque la oración se hace en la montaña, en lo alto. Dice que de Jesús sale una fuerza que los cura a todos. Y todos los que descubrían esa fuerza querían acercarse a Jesús. Se parece al pasaje de la hemorroísa, que quería tocar el manto. Eso significa que es el Señor quien nos hace de nuevo. Nosotros no lo podemos hacer nosotros mismos. Podemos aprender los principios morales, pero eso no significa que los vamos a cumplir. Y lo que se nos enseña hoy en San Pablo es que tenemos que aprender a juzgar. Y San Pablo se refiere específicamente a los juicios morales. ¿Qué ocurría en esta comunidad? Ya hemos visto ayer el pasaje de este hombre que vivía con su madrastra y que San Pablo dice que hay que enviarlo a Satanás. ¿Han estado en misa ayer? ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué quiere San Pablo? ¿Quiere mandarlo al infierno? San Pablo quiere que la comunidad se dé cuenta de la importancia de la verdad. Y el juicio tiene que ver con la verdad y con el bien. Y entonces se pone ayer el tema de la verdad. Porque, ¿qué es lo que está pasando con esa comunidad? Que para ellos no es problema acoger a esa persona que está fornicando con su madrastra. No es problema, es parte de la comunidad. Y claro, San Pablo les hace ver, porque ellos creen que son buenos. San Pablo les hace ver que en realidad ellos se dañan y dañan a esa persona. Porque ¿qué pasa? Yo les ponía el ejemplo a otras personas. Cuando un médico le dice a un diabético, mira, dulces, sí, puedes comer. Postres, también. Bebidas gaseosas, también. Alcohol, también. Carbohidratos, también. Todo puedes comer. ¿Le va a hacer un bien? No, ¿no es cierto? Y ese paciente va a creer que bueno mi médico, como me ayuda, no me da cosas pesadas, no me exige más. Y entonces, ¿qué va a pasar? Ese médico va a hacer que esa persona se muera. No lo va a ayudar. Igual, esa persona está viviendo en ese pecado, ya está con Satanás. Así esté dentro de la comunidad, porque está viviendo en pecado flagrante, sin arrepentimiento. Y entonces, si es que la comunidad lo acoge, no le da la oportunidad de arrepentimiento, porque esa persona va a creer que está bien. Y entonces lo que hace San Pablo, sencillamente le dice, oye,
Así, si están ustedes, esa persona no se va a dar cuenta que eso está mal, porque además proviene del paganismo, y en el paganismo eso es lo habitual. Y entonces, si el cristiano, la comunidad, hace igual que los paganos, es porque no ha entendido la enseñanza, no ha entendido lo que es la vida en Cristo. Y entonces San Pablo por eso vuelve. Y de eso trata esta segunda parte de la carta que empieza en el capítulo 6. Ahora San Pablo da un paso más, porque ellos no se han dado cuenta, no saben juzgar qué hacer con los pecadores flagrantes, con las personas cuya vida moral no cambia o es escandalosa. Y claro, las tentaciones van a ser expulsémoslos o vayamos a tribunales humanos para que juzguen. Eso es lo que pasa ahora. Claro, eso que San Pablo denunciaba con el cabo de los siglos, eso se ha instalado. Porque ahora los problemas de pueblos como el nuestro, donde la mayoría es cristiano, se resuelven en los tribunales paganos, con leyes paganas. No se resuelve con la ley de Dios, no se resuelve en el amor de Dios, se resuelve en tribunales paganos. Y esos tribunales paganos hoy son corruptos, porque sin Dios no pueden dejar de ser corruptos, porque para ellos lo moral no es pecado, lo moral es una mera costumbre, y las costumbres pueden cambiar. Pero la moral para los cristianos es la vida en Cristo. Es decir, es la consecuencia de vivir en Cristo. No son normas que yo me aprendo y tengo que cumplir y no me puedo pasar la luz roja, pero de repente estoy en la madrugada y no hay nadie, y no hay policía y no hay otro tráfico, y entonces la gente dice, ¿me paso o no me paso? Y claro, nosotros no juzgamos con criterios meramente humanos, juzgamos los actos morales, no a las personas, según Dios. Y eso va a hacer que nosotros sepamos que el Señor está orando por nosotros en medio de las tinieblas, que Él viene a nosotros, que de Él sale una fuerza que los cura a todos. Y entonces ya nuestro juicio no es simplemente decir, acá hay injusticia, este está equivocado, este tiene la verdad. Ya no es un criterio meramente particular, parcial, incompleto, sino es la mirada de Dios, según el Espíritu. Y nosotros tenemos que aprender esa mirada, porque si no, podemos hacer una mezcolanza, como pasaba en los Corintios. Y claro, en la sociedad neopagana no es distinta a la iglesia de Corinto. Y ahora eso es muy común, tan común que la moral la definen las leyes humanas. Entonces, si es que un tribunal humano, un parlamento humano dice que matar a los no nacidos es bueno, muchos creyentes van a decir, ahora sí puedo matar. ¿Y por qué se ha llegado a eso? Porque las personas de fe, en lugar de juzgar según Cristo, hemos puesto en, entre comillas, las opiniones extraviadas de las criaturas humanas sin Cristo, que decidan sobre eso. Y entonces nos sentimos, por supuesto, muy, yo diría que, confundidos, pero esa confusión no se resuelve en el enfrentamiento. Eso ya pasó muchas veces. Tenemos que ir a esa fuerza que puede curar todo. Tenemos que ir a aquel que en medio de las tinieblas de la noche está orando por nosotros. Tenemos que nacer de nuevo,
porque si nosotros vivimos como enviados, vivimos una vida en Cristo, eso va a impactar en las otras personas. Pero si nosotros no tenemos una vida en Cristo, lo que vamos a discutir son reglas, comportamientos, pactos meramente humanos y meramente temporales. Y no vamos a descubrir de dónde venimos y a dónde vamos, ni quién somos. Y nosotros somos hijos de Dios, engendrados en el amor de Dios, manifestado en Cristo en la cruz. Somos criaturas nuevas, pero eso nos parecerá lejano, porque habremos hecho una ruptura radical entre las cosas temporales y las cosas de Dios. Y creeremos que en lo temporal, que en lo inmediato, que en mis problemas yo me encargo, pero ahí Dios no tiene nada que ver. Y entonces pasaremos la vida gastando litros de saliva, buscando que aclararnos entre nosotros. Y lo único que producirá será resentimiento, rencor, decepción, desánimo. Por eso San Pablo está preparando en esta carta lo que dirá más adelante, que es el amor de Dios el que no pasa. Es el amor de Dios el que nos va a purificar. Es gracia, no somos nosotros. Nosotros tenemos que ir a la fuente. ¿Cuántas veces? Todas las veces que sea necesario, que nos demos cuenta que nunca nos podemos apartar de la fuente. Porque tan pronto me aparto de la fuente, puede pasar como Europa, que en algún momento alguien decide, te cortan el combustible. Y entonces entras en las tinieblas, en la oscuridad, porque no vas a entender qué pasó, no vas a poder juzgar. En otras palabras, nuestra conciencia se purifica en el amor de Dios. Que el Señor nos conceda la gracia de poder acoger su palabra y no querer juzgar su palabra. Que lo que ahora ocurre, no me gusta esto de principios morales de San Pablo. Este capítulo 6 ha sido uno de los más, diríamos, cuestionados. Y la gente trata de explicar, no es que San Pablo era en esa época, que era fariseo y que aquí y allá. Y entonces dicen en otras palabras, esto no es palabra de Dios. Entonces lo podemos cambiar, lo podemos acomodar. Nosotros no somos nadie para juzgar a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos juzga. Es como espada de doble filo que llega hasta lo profundo de nuestra alma, donde se une con el Espíritu. Que el Señor nos ayude para que podamos crecer en la vida nueva, en la vida de hijos de Dios. Que así sea.